Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. La semana pasada con el pastor Carlos estuvimos estudiando acerca de la libertad. Él nos dio las bases de lo que es la libertad en Cristo Jesús y también nos dio la enseñanza de que si no estamos caminando con el Señor podemos caer en lo que le llamamos libertinaje. Y yo en esta mañana quisiera continuar con el mismo tema que él empezó acerca de la verdadera libertad. Ustedes saben que en Juan 8:32 la palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y uno se pregunta, si todos tenemos la misma Biblia, ¿por qué algunas personas todavía caen en esa clase de libertinaje? Si todos tenemos la misma versión, la misma Biblia. Pero tenemos la Biblia, pero no todo el mundo está teniendo la revelación de la palabra. La revelación de la palabra se da, si ustedes pueden ver aquí en el tabernáculo, en el lugar santo. En el lugar santo es donde nosotros encontramos la revelación de la palabra, ahí está el candelero. Así es que las personas que todavía no tienen la revelación es porque están en el atrio, no están llegando al lugar santo. Y en el atrio, como el pastor Carlos explicó, ahí en el atrio alumbraba la luz natural, mientras que en el lugar santo alumbra la luz del candelero. Cuando nosotros estamos en el atrio con la luz natural, con la luz del sol, lo que hacemos es que juzgamos las cosas de acuerdo a nuestra vista natural. No podemos entender las cosas espiritualmente. Y a veces uno siente una contradicción y la gente que está en el atrio dice que la gente que está en el lugar santo son cuadrados, es gente fanática. Sencillamente esa gente ya hizo su elección para crecer espiritualmente un poco más. Si usted considera que alguien más está más crecido espiritualmente y usted le puede juzgar, eso es porque se encuentra en el atrio y está viendo las cosas con la pura luz del sol. No puede verlo con los ojos espirituales. Pero eso no viene de nosotros. Quiero que sepa que eso proviene del enemigo. El diablo, la Biblia dice que es homicida desde el principio, porque él mató la verdad. Por favor, acompáñeme a Juan 8:44. Juan 8:44. Y en Juan 8:44 se menciona lo que ha sucedido con Lucifer. Le voy a dar un tiempito para que llegue. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué fue lo que mató a Lucifer? La verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es recto. Esa es la verdad. En el corazón de Lucifer se generó algo de inconformidad por el lugar donde Dios lo tenía a él. Y esa misma inconformidad es la que le ha trasladado al ser humano. Es la misma inconformidad que él tuvo. Hermanos, estamos en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Por más que dice, ¿quién por más que se esfuerce puede añadirle un codo de estatura? Eso no se puede. Por supuesto que usted debe trabajar, usted debe estudiar. No estoy diciendo que no esas cosas, solo estoy diciendo, estamos en el lugar donde Dios nos quiere tener a nosotros. Y eso era lo que Dios había hecho con Lucifer, pero Lucifer se rebeló al lugar donde Dios lo tenía y quiso una posición que Dios no tenía diseñada para él, no la tenía dispuesta. Por favor, acompáñeme ahora a Isaías 14, del 12 al 17. Y en Isaías vamos a ver, si usted ve el título de mi diapositiva, dice Lucifer en la eternidad pasada. Eso es antes de que nosotros estuviéramos aquí en la tierra. Es una cita que ya es de muchos conocida, pero yo la quiero retomar el día de hoy para mostrarle cómo fue que Lucifer tuvo una inconformidad en su corazón. Y hermanos, debemos tener metas, no estoy diciendo que no tengamos aspiraciones, solo estoy diciendo que si tenemos alguna aspiración debemos traerla a los pies del Señor Jesucristo para que el Señor nos diga si la aspiración proviene de Él.
Porque si algún deseo tenemos que no viene del Señor, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué queremos tener algo que no proviene de Dios? Entonces Lucifer, aquí vemos en Isaías 14, del 12 al 17, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Si usted nota en el versículo 13 y 14, ahí se ve cómo se generó la rebelión en el corazón de Lucifer. En el 13 dice: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. Eso quiere decir que él no estaba en la parte más alta, porque si dice subiré, quiere decir que estaba en la parte baja. En esa parte baja Dios lo había querido poner, y él no quiso estar en ese lugar. Por eso él piensa: lo mejor para mí es subir a otra posición, no la que Dios me dio. Así es que dice: subiré al cielo. Y luego dice: en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál era el deseo último de Lucifer? Ser semejante al Señor Jesucristo, semejante al Altísimo. Él quería ser como el Señor Jesús. Pero no quería ser como el Señor Jesús en su humildad, no quería ser como el Señor Jesús en su santidad. No, él quería ser como el Señor Jesús en la manera como el Señor Jesús tiene el poder creativo. Eso era lo que Lucifer quería, el poder creativo. Y hermanos, hasta eso nosotros tenemos que analizar cuáles son las motivaciones. Yo sé, cuando uno empieza en el Señor, uno quisiera ser misionero, hermano. Yo también quería ser misionero. Y uno se quiere ir a Rusia, y uno se quiere ir a esos países. Y uno dice: ¿por qué no se quiere ir al interior de la República? No, pero nos queremos ir a esos países. ¿Cuál es la motivación para irnos a esos países? Para que luego digan: el hermano fulano de tal anda predicando en tal país. A veces hacemos cosas buenas con intenciones torcidas, con malas motivaciones. Hasta esas motivaciones el Señor quiere que nosotros se las entreguemos. Entonces, quiero que vean que lo que hizo en Lucifer fue que el orgullo mató la verdad. La verdad de que Dios es bueno. Si Dios es bueno, el lugar donde nos tiene es el mejor lugar para nosotros, ¿o no? Amén. Pues ese es el lugar donde el Señor nos tiene ahora. Si estamos padeciendo por algún quebranto, si estamos padeciendo por alguna necesidad, alguna situación difícil, alguna prueba o alguna tribulación, ¿eso viene de Dios o no? Por supuesto que eso viene de Dios. Aún, hermanos, quiero que sepan, y si el diablo nos atacara, ¿eso viene de Dios o no? Eso viene del Señor también, y debemos estar claros. Porque uno ve mucha gente que cuando está pasando por problemas, lo primero que hacen es reprender. Y está bien, hermanos. O sea, yo aprendí también, cuando uno está enfermo, lo primero que tiene que hacer es reprender. Y si al reprender uno no sana, entonces vaya con el doctor. Y si va con el doctor y no sana, entonces pregúntele al Señor: Señor, ¿detrás de qué andas en mi vida? Porque Dios tiene un propósito para todo. En el libro de Job, Satanás pudo tocar a Job, porque Dios le dio permiso. Igual si a nosotros nos pasara algo, yo por eso le digo a la gente: mire, oremos y reprendamos. Y si al orar y reprender eso no cambia, entonces pregúntele al Señor detrás de qué anda en su vida. El otro día oré con alguien que estaba pasando por situaciones difíciles, y oramos por bastante tiempo. A mí no se me había ocurrido reprender. Y él me dice, me llama, hacemos otra cita y me dice: mira, recordé algunas cosas que tal vez son ancestrales. Bueno, eso está en la Biblia, ¿verdad? Hay maldiciones que se heredan hasta la tercera y cuarta generación. Oramos y reprendimos. Y al tiempo me llama y me dice que su situación no ha cambiado. Entonces luego me llama y me dice: mira, ¿y no conoces a alguien así como un poquito más fuerte en el espíritu que tú? Bueno, contacté a alguien que yo sé que es mucho más fuerte en el espíritu. Les hice la cita, los dejé por teléfono, y bueno, la hermana fue, ungieron, ella llevaba ayudantes, etcétera, etcétera. Y al mes le pregunto: ¿y cambió algo? No cambió nada. Para variar, ¿no sería bueno que ya no estuviéramos viendo tanto afuera para ver si no hay algo en nuestro corazón? Pero siempre creemos, o siempre no, generalmente nosotros queremos que el problema y la razón y la justificación o la solución esté afuera. Y a veces la respuesta está en nuestro corazón. Esto que les voy a mencionar ahora lo hemos aprendido de la doctora Hicks. El hermano Carlos lo predicó este miércoles, hizo 8 días, y dijo que gracias a Dios por la vida de la doctora, que nos enseñó acerca del orgullo de revelación,
orgullo de redención y orgullo de satisfacción. Eso lo pueden encontrar ustedes en el libro de la triple naturaleza. El pastor lo mencionó relacionado con las obras de la carne. Este miércoles hizo 8 días. Entonces, quiero que vean que Lucifer fue el primero que tuvo esa clase de orgullo, y el orgullo tiene 3 etapas, y yo le voy a poner algunos ejemplos. La primera etapa es el orgullo de revelación. Quiero que sepa que de verdad leí el libro y había escuchado las enseñanzas, pero estos conceptos a mí me costaron un poquito entenderlos. Ahora que ya los entiendo un poquito mejor, se los puedo compartir a ustedes. En el caso de Lucifer, ¿sabe cuál es la expresión que denota su orgullo de revelación? Es cuando dice, subiré al cielo. El orgullo de revelación es el qué es lo que yo quiero cambiar. Y aquí le doy la definición de orgullo de revelación. Dice, tener una revelación propia apartada de la Biblia. Si usted no está leyendo su Biblia, yo le recomendaría que no tome decisiones. Porque va a tomar malas decisiones, ¿o no? Va a tomar decisiones con la luz natural. Va a tomar decisiones con sus ojos naturales. Uno debe aprender a tomar decisiones. Uno debe aprender a tomar decisiones de acuerdo a la guianza del Señor. No es lo que a mí se me ocurra, porque a mí se me pueden ocurrir muchas cosas que parecen lindas, pero al final es camino de muerte. Así es que dice tener una revelación propia apartada de la Biblia. Luego dice tener una verdad diferente a la de Dios. Miren, hermanos, si ya Dios ya estableció su palabra, ya nos dio su palabra, ¿para qué queremos hacer algo distinto? Si ya tenemos la palabra del Señor. Luego dice la manera como queremos que se hagan las cosas. O sea, yo te pido, yo quiero que sea de esta manera. Yo recuerdo, por el año 87, leí un libro que estaba de moda en esa época. Era un libro que nos enseñaba que cuando uno oraba, uno tenía que ser específico. Voy a poner un ejemplo y la gente que lo leyó se va a recordar. Recuerdo que el autor decía que él le había pedido al Señor un escritorio, una silla y una bicicleta. Pero el Señor no le respondió, porque le dijo cuántas sillas, cuántos escritorios y cuántas bicicletas hay. A mí si me vas a pedir tienes que ser específico. Entonces él pidió con las dimensiones de la mesa, las patas, recuerdo que decía talladas con pata de leones, una bicicleta roja que la quería europea y estábamos hablando de un país asiático. Bueno, hasta que él fue específico, el Señor le dio lo que él pidió. Un misionero que se iba a regresar de ese país a Estados Unidos le donó precisamente esas 3 cosas. Y a partir de ahí él enseñaba que uno tenía que ser específico. Yo recuerdo bien que leí la parte donde había una jovencita que ya estaba un poco entrada en años y no se había casado. Y entonces cuando le piden oración al pastor, el pastor habla con la mamá y habla con la jovencita y le dice, ¿has orado por tu esposo? Sí. ¿Cada cuánto? Todos los días, le dijo. ¿Pero estás orando específicamente? No sé qué es eso. No, le dijo, tantos jóvenes que hay. No, tú tienes que ser específica, y toman un papel y anotan 10 características que ella quería de su esposo. Y entonces da la altura, ella lo quería alto, lo quería rubio, ojos celestes, que tocara la guitarra. Bueno, me imagino, estoy describiendo a algunos de los hermanos de aquí, seguramente. Llegaron unos misioneros y era precisamente un alto, un rubio, tocaba guitarra y se cumplió, se enamoraron y se casaron. Y el día que se casaron enseñaron el papelito con las 10 características. Y a partir de ahí el autor del libro decía, usted escriba todo lo que usted quiere y pelo en el vidrio para que todos los días que usted esté en el espejo usted lo está viendo y está teniendo una visión, y hasta que usted lo visualice, eso se va a conceptualizar. Ay, hermanos, ¿a quién no le encantaría hacer una lista de esas? Sobre todo ahorita que viene Navidad, o sea, como es un pedido a Santa. Y lo pide. Claro que nos encantaría. Yo lo leí. Una parte de mí, obviamente usted ya va a saber qué parte de mí, le encantó. Y dije, ahorita hago la lista. Y le pongo nombre. Pero gracias a Dios por los estudios bíblicos. Íbamos al estudio bíblico de la hermana Leti, de la hermana Letita, los días jueves con el hermano Carlos. Y entonces gracias a Dios porque teníamos ese acercamiento. Y yo me recuerdo que le pregunté y le dije, mira, hermano Carlitos, leí este libro y dice esto y esto y esto y esto. ¿Tú qué piensas? Y esperaba que él me dijera, dale, Eric, dale, por favor, dale. Conocen al hermano Carlos, que es muy sabio, es respetuoso. Y me dijo, Eric, no dudo que al autor del libro le haya funcionado. Pero si tú le pides a Dios todas esas cosas, en todo eso, ¿dónde queda la voluntad de Dios? En todo eso, ¿dónde queda el agradar a Dios?
Porque si tú haces una lista así, ¿quién está agradando a quién? Entonces entendí, dije, definitivamente eso no va conmigo. Y aprendí, hermanos, sí, uno puede pedirle al Señor, pero cuando uno le pide al Señor, uno debe agregarle si es tu voluntad, si no te ofende, si no contradice tus planes. Yo sé que eso para la gente que no está acostumbrada hasta le ofende, porque supe el caso de alguien que se ofendió porque nos oyó escuchar aquí, Señor, si es tu voluntad, sánalo. Y dijo, ¿cómo dicen si es tu voluntad? Es obvio que Dios quiere sanar a todos, porque ahí dice la Escritura y sanó a todos. Y sí es cierto, hay un pasaje en uno de los evangelios que dice que el Señor sanó a todos esa noche. Pero cuando fue a Betesda, ¿se recuerdan? Al tanque de Betesda, sanó a todos, pregunto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con eso? No, esa noche sanó a todos, esa fue su voluntad directiva. Pero en el tanque de Betesda solamente al paralítico. Así es que uno cuando ora, uno debe decirle, Señor, si esa es tu voluntad. Entonces, aquí dice, miren, la manera que queremos que se hagan las cosas. Pero es a nuestro modo. Y dice, nace de la inconformidad con la voluntad de Dios. El orgullo de revelación es porque yo tengo una idea diferente al Señor, pero porque yo no estoy satisfecho con su voluntad directiva. Cuando yo no estoy satisfecho, entonces yo tengo ideas diferentes. El segundo orgullo, la segunda etapa del orgullo relacionada con Lucifer es el orgullo de redención. Orgullo de redención dice, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Les dije que el orgullo de revelación era ¿qué? Ahora, ¿sabe cuál es esta segunda etapa? El cómo y cuándo. Como yo digo y cuando yo digo. Y hermanos, hay veces que Dios sí quiere hacer algo con nosotros, pero todavía no es el tiempo. Yo por eso le digo a la gente cuando le dan alguna palabra de profecía y nosotros creemos en la palabra de profecía, pero si somos honestos, hermanos, la profecía ha sido muy abusada. ¿A cuántos no le dieron cuando eran solteros palabra de que se iban a casar con alguien y que nunca se casaron? Ah, no me levante su mano, estoy seguro que a alguien le profetizaron que se iba a casar y nunca se casó. Es más, ni le gustaba. Ya con eso entendemos nosotros, no era por ahí. Y la gente no lo hace con malas intenciones, lo hace genuinamente porque me cae bien él y me cae bien ella. Pero esas cosas no se cumplen. Aquí es el cómo y cuándo. Y si fuera de Dios, espere el tiempo. Yo le digo a la gente, no salga corriendo detrás de una palabra de profecía. Si Dios habló, Dios va a ser fiel en cumplir o no. Dios va a cumplir. Miren, Moisés tenía el llamado para ser el libertador, pero cuando él quiso salir en sus fuerzas, en su tiempo, solo mató al otro egipcio que estaba atormentando al hebreo. Causó muerte. Por eso yo a los jóvenes cuando les dan alguna palabra digo, espérese que sea Dios el que cumpla. Si usted lo hace en sus fuerzas, lo único que va a llevar es muerte, porque aunque sea de Dios, pero está saliendo fuera de tiempo, espere el tiempo del Señor. Así es que orgullo de redención significa librarse a uno mismo de una situación de dolor. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos. O dice, la forma como buscamos cambiar nuestra posición. Dios nos tiene en un lugar porque tiene un plan perfecto para nosotros. Si nosotros nos queremos salir de ese lugar, vamos a caer en esta segunda etapa que es el orgullo de redención. La tercera etapa es el orgullo de satisfacción. Relacionado con Lucifer dice, y él dijo, y seré semejante al Altísimo. O sea, el deseo del corazón de él era ser como el Altísimo. Entonces, orgullo de satisfacción dice obtener un deseo, pero ilegítimo. No está diciendo un deseo de parte de Dios, no, un deseo ilegítimo. Si algo no proviene de Dios, hermanos, es ilegítimo. Significa también alcanzar lo que se quiere, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabe que cuando Lucifer le dijo, la serpiente le dijo a Eva que iban a ser como Dios si comían del árbol, conociendo el bien y el mal? Era cierto, pero no era el tiempo. El tiempo apropiado es si ellos hubieran comido primero del árbol de la vida, entonces hubieran podido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal en el orden correcto. Se comieron un paso, se saltaron un paso, el paso del árbol de la vida, que el Señor Jesucristo es el árbol de vida, pero el Señor Jesucristo representa humildad y eso es lo que generalmente a la gente no le gusta. Así es que dice alcanzar lo que se quiere fuera de la voluntad de Dios. Y lo último es saciar una pasión. Ese es el orgullo de satisfacción, saciar una pasión. Ahora, ¿eso cómo llegó a nosotros? Eso llegó a nosotros, hermanos, en el huerto con Adán y Eva. Por favor, quiero que me acompañe a Génesis 3, del 1 al 6, que también ya lo hemos estudiado, pero estamos haciendo un repaso. Génesis 3, del 1 al 6.
¿Cómo llegó el orgullo de revelación, de redención y de satisfacción a nosotros? A través de Adán y Eva. Génesis 3, del 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ya el pastor nos ha enseñado que no le tocaréis, no fue mandato de Dios, eso fue un invento de la mujer. Y ahí supo Lucifer, ella no está clarita con las instrucciones que Dios le ha dado. Y este es el momento donde yo puedo entrar a su corazón, a su voluntad. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí empieza el orgullo de revelación. En el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Cómo empezó todo, hermanos? Yo les subrayé la palabra. Con vio empezó todo. ¿Cuál es el sentido de la vista en el alma? La imaginación. Ella se imaginó. ¿Cómo empiezan nuestros problemas, hermanos? Con la imaginación. A veces nos imaginamos cosas que nunca van a suceder. Ese es el enemigo agrandando las cosas. Pero a veces también nosotros nos imaginamos que vamos a ser felices si obtenemos cierta cosa. Y resulta que la obtenemos y no somos felices. ¿Qué es lo que la gente del mundo cree que les puede dar la felicidad? Dije del mundo, no de la iglesia, para que no nos sintamos aludidos. ¿Perdón? Dinero, dinero. ¿Y de verdad el dinero da la felicidad? Están titubeando. Están muy convencidos. Usted sabe que hay gente, ¿no ha visto noticias de que hay gente rica que se ha suicidado? Bueno, pero ¿tenían todo para ser feliz o no? Pues no, porque eso no le da la felicidad. El corazón no se puede llenar con dinero, no se puede llenar con cosas materiales. Amén. Entonces, vio y se imaginó. Bueno, nosotros, gracias a Dios, ya no ponemos nuestra vista en el dinero, pero ponemos nuestra vista, nuestra imaginación en otras cosas. Y esas cosas, si no vienen del Señor, estamos entonces en la primera etapa, orgullo de revelación. Quiero que vea cuál fue la segunda etapa de orgullo con Adán y Eva, orgullo de redención. Y el orgullo de redención dice, y tomó de su fruto. Ella primero vio que era un fruto codiciable, luego lo tomó, y lo último que hizo, el orgullo de satisfacción dice, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En la diapositiva hay una manzana, hermanos, pero usted ya sabe que no fue una manzana. Espero que sepa que no fue una manzana. Entonces, estamos viendo que el orgullo de revelación, redención y satisfacción que se generó en Lucifer se trasladó a nosotros, todos los seres humanos, a través de Adán y Eva. Pero gracias al Señor Jesucristo, que vino para que nosotros tengamos libertad, vida y vida en abundancia, entonces nosotros ahora podemos encontrar una estatura. Y hermanos, la verdad, como les dije al principio, se encuentra en el lugar santo. Ahí se encuentra la verdad. ¿Cuál es la verdad en el lugar santo? Es el candelero. Al lugar santo es al cual nosotros tenemos que llegar. Entonces le quiero explicar este diagrama. ¿Cuál es el orden de Dios y cuál es el orden de Lucifer? Usted tiene ahí la estatura del tabernáculo. Esto que está viendo aquí sería el atrio. Esto que ve aquí es el lugar santo. Y lo último de aquí es el lugar santísimo. Mire que hasta colores le puse para que sea más fácil que lo pueda ver. En el orden del Señor, la primera parte, lo del atrio, ahí encontramos la redención, porque ahí encontramos la salvación. La sangre del Señor Jesucristo nos da redención, nos da salvación. En el lugar santo, en el orden del Señor Jesucristo, encontramos la revelación de su palabra. Y por último, en el lugar santísimo, encontramos la satisfacción. Pero el orden de Lucifer, ya ve que hay un colorcito cambiado. ¿Cuál es el que está cambiado? Lo que debería ir en el lugar santo, él lo trajo para el atrio, porque aquí es donde empieza con su revelación
de su revelación nos lleva a su redención, no la del Señor Jesucristo, sino la de Él. Y por último, su satisfacción, que tampoco no es la satisfacción del Señor Jesucristo. Un hombre casado piensa que va a ser feliz con la esposa de alguien más. Eso es un pecado, pero empieza como una revelación. Y en su imaginación eso es correcto y eso me va a traer felicidad. Empieza a ver de qué manera se redime a sí mismo y por último llegas a tener su satisfacción, que al final de cuentas no es ninguna satisfacción. Ve que ahí el enemigo cambió el orden, porque no empezó con la redención, sino empieza con una revelación, una verdad diferente a la palabra del Señor. Quiero llevármelo al Salmo 1 para que mire cómo funciona también ahí y acompáñeme en el diagrama. Pero si quiere llegue al Salmo 1 y luego se lo explico. Salmo 1:1. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, hermanos, se encuentra en el atrio. La verdad se encuentra en el lugar santo y la vida en el lugar santísimo. Ahí es donde encontramos el camino, la verdad y la vida. Pero en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en, número 1, consejo de malos. 2, ni estuvo en camino de pecadores. Y 3, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Quiero que vea que la revelación, como empieza Lucifer, por eso se lo puse en el diagrama anterior, es el consejo de malos. ¿Cómo es un consejo? ¿A dónde viene un consejo? De nuestro ser, a nuestra mente. ¿Sabe que la versión original cuando dice consejo de malos dice pensamiento de los malos? Es un pensamiento, es en mi imaginación. Por eso el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en los consejos o no anduvo en la revelación del diablo. Dice: ni en camino de pecadores, porque una vez que uno piensa en cometer un pecado, ¿cuál es la segunda parte, la segunda etapa? Encaminarse y por último consumar el pecado. Por eso dice: consejo de malos, que estaría en el atrio, camino de pecadores y por último, que en silla de escarnecedores no se ha sentado. Cuando alguien se sienta es porque ya alcanzó su satisfacción entre comillas, su satisfacción. Llegó a donde quería llegar, aunque no sea la voluntad del Señor. Así es como funciona el orgullo de revelación, de redención y de satisfacción. Como le mencioné, todo eso lo generó el diablo. Yo no sé si usted conocía ese diagrama que le puse ahí, que se llama el libro de la ley o la ley de Telema. Si no lo había oído, para que sepa, Lucifer también tiene una Biblia. Y el mandamiento número 1 de la Biblia es lo que les anoté aquí: haz tu voluntad. Ese es el mandamiento número 1. Pues como ya hay versiones, también ellos ya tienen versiones parafraseadas, ahora ya no dice haz tu voluntad, sino dice haz lo que quieras. ¿Usted no ha visto programas en televisión que a los niños les empiezan a decir desde chiquitos haz lo que quieras? Y uno cree que uno está haciendo lo que uno quiere. Y es un gran error, porque aquí o se hace la voluntad de Dios o se hace la voluntad del diablo. Cuando yo digo, no, yo hago lo que yo quiera, aquí no existe la voluntad humana, porque la voluntad humana fue diseñada para hacer la voluntad de Dios, y si es desobediente va a hacer la voluntad del diablo. No hay un intermedio. Uno no puede decir, ay no hermano, yo hago lo que yo quiero. Cuando alguien dice yo hago lo que yo quiero, es lo que yo quiero, su papá el diablo. Eso es lo que leímos hace un rato, ¿o no? Porque no podemos hacer lo que yo quiero, no, aquí es lo que Dios quiere. Claro, uno nunca menciona al diablo, yo voy a hacer la voluntad del diablo, no. Pero cuando uno está haciendo su voluntad, está haciendo la voluntad del diablo. Ese es el primer mandamiento de Lucifer. O sea, su revelación es: haz lo que quieras. Haga lo que a usted le guste, lo que le provoque placer, hágalo. ¿Cuál es la restricción? ¿Cuál es la limitación? Así es como empieza todo. Pero el Señor Jesús vino para deshacer las obras del mal. Así es que dice, solo la palabra de Dios vence la revelación de Lucifer. Por eso, hermanos, la insistencia de nosotros de que ustedes estén conectados también con la palabra del Señor. No solo reciba la palabra del Señor el día domingo que usted viene a la iglesia. No, usted tiene que tener contacto con la palabra. Y por favor no me diga, ay hermano, eso es solo para ustedes los pastores asistentes. Eso no es solo para nosotros, es para todo el mundo que quiere llegar a la Nueva Jerusalén. No, usted va a poder llegar al cielo sin leer la Biblia. Si recibe a Jesús en su corazón, se muere, se va al cielo o no. Pero solo al cielo, pero no va a llegar a la nueva tierra ni a la Nueva Jerusalén, eso se lo aseguro. Se va a quedar en el atrio.
Si usted quiere seguir así, siga así. Dios es tan lindo que nos acepta y nos espera, hermano. Está bien, pues eso es más que irse al infierno. Pero Dios está esperando que podamos crecer espiritualmente y llegar a ser la esposa del Cordero. Y para eso sí se necesita conocer la palabra del Señor. Le voy a mostrar este otro diagrama porque quiero que vea cómo es que podemos llegar nosotros a tener contacto con el candelero. Yo le conté alguna vez que acepté al Señor en otra iglesia, no en esta. Vine creo que como al poquito tiempo, como al año. Y en la otra iglesia yo tenía la misma inquietud. Cuando uno empieza, yo me recuerdo que me hincaba para orar, hermanos, y mi oración era petición. Y si oraba 3 minutos, en serio, oraba muchísimo. Y leer la Biblia, hermanos, pues me gustaban los evangelios que era un poquito más, gracias a mí, era un poquito más, como más entendible para mí, era un poquito más entendible. Yo me recuerdo que fui con el pastor y le confesé, le dije, pastor, necesito su ayuda. Me cree que yo sí tengo ganas de orar y tengo ganas de leer la Biblia, pero una vez que yo me hinco y 3 minutos y es muchísimo tiempo, no puedo orar. Y cuando leo la Biblia, yo sé que no, pero con todo respeto, a mí me parece aburrida. Y aclaro, no es que sea aburrida, pero a mí me parecía aburrida en ese tiempo. Así es que, pastor, le pido que me ayude, por favor, ¿qué es lo que tengo que hacer? El pastor me regañó y me dijo, váyase a orar y va a leer su Biblia. Y le digo, pero pastor, eso es lo que yo no puedo. ¿Cómo le explico? No hubo ninguna solución. Vine a esta iglesia con el mismísimo problema. Gracias a mí, muy fino. Vine a esta iglesia con el mismísimo problema, hermanos. No podía leer la Biblia. O sea, la puedo leer, pues, pero digo, no me nace orar. Recuerdo que estábamos todavía en el grupo de jóvenes con el hermano Carlos. Los que vienen de esa época se recordarán del salón de oración. Había un tronco tirado más o menos frente a la puerta. Esperando que llegara la hora de empezar el grupo estábamos cuando le hice la misma pregunta al hermano Carlos, el hermano Galitos, me da mucha pena. No te vas a ofender, o sea, yo sé que soy un carnal, pero te quiero hacer una pregunta genuina. Yo no estoy orando ni estoy leyendo la Biblia, o sea, ¿me puedes dar un consejo? Y dije, me va a regañar igual que el otro pastor. Y no, había una rama seca y en la tierra hizo el diagrama del tabernáculo. Cuando estaba haciendo el diagrama en la tierra me sentí como la mujer adúltera que están escribiendo. Estaba escribiendo y me dio esta enseñanza que me ha servido hasta el día de hoy. Y me dijo, ¿cuál es tu problema? Que no puedo orar. Ok, me dijo. Orar, me dijo, está en el en el altar del incienso. ¿Tu otro problema cuál es? Me dijo. Que no puedo leer la Biblia. Ajá, no estás teniendo contacto con el candelero. ¿Sabes cuál es el problema? Me dijo. Si te das cuenta, todo el lugar santo necesita fuego. Para quemar el incienso se necesita fuego. Para encender el candelero se necesita fuego. Encima de las 2 torrecitas de los panes de la proposición había incienso y había que quemarlo. Así es que en los 3 muebles del lugar santo se necesita fuego. Y tú no tienes fuego. ¿Ok? ¿Sabes dónde se consigue el fuego? En el altar del holocausto. Si tú no vienes a arrepentirte en oración, nunca vas a tener el fuego y no vas a poder entrar. Te vas a esforzar por querer orar, te vas a esforzar por querer leer la Biblia, no vas a poder leerla, no vas a poder entenderla porque no tienes el fuego. ¿Qué es? Me dijo, lo que hace separación entre Dios y el hombre. El pecado es una barrera invisible pero real. Pero una vez que tú le confiesas los pecados al Señor, Él te perdona y se va la barrera. Entonces puedes tener otra vez comunión con Él. ¿En qué momento Adán perdió su comunión con Dios? Me dijo, cuando vino el pecado. Pero cuando él no había pecado, él podía hablar con el Señor. Eso es lo que te está pasando. Entonces, hermanos, les estoy poniendo este diagrama para mostrarles. El primer paso para entrar a la presencia del Señor es, entraré por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanzas. El paso número 1 es, uno debe entrar con gratitud a la presencia del Señor. Hermano, ¿y de qué debo estar agradecido si tengo problemas? ¿Necesito un tanque de oxígeno para respirar? Lo veo en una silla de ruedas y aunque tuviera que hacer eso, tenemos motivos para estar agradecidos con el Señor. Siempre hay motivos para estar agradecidos. Tenemos la vida, hermanos, que el Señor nos ha dado. Tenemos la salvación, tenemos su palabra. ¿Qué más le puede pedir a Dios? Si la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Solo piense en tantas bendiciones que el Señor nos ha dado. Y aunque no nos hubiera dado cosas materiales, nos quitó
el hecho de ir al infierno y nos salvó con su sangre. Eso debería ser más que suficiente. Hermano, yo no tengo motivo. Bueno, recuérdese que su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso debería ser mucho más que suficiente. Así es que sí, entraré por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanzas. El paso número 2, fíjese que no se da en el primer mueble. Ahí tiene numerito, mire hasta flechitas. Está aquí y es en el lavacro. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote en el lavacro? Lavarse las manos y los pies. Las manos del enojo y los pies de la falta de perdón. Una vez que se lava las manos y los pies, entonces, flechita verde, se puede venir al altar del holocausto. Y ahí dice, pedir perdón por pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Si usted lo recuerda, en el Antiguo Testamento, una vez que ponían el sacrificio en el altar, si el Señor se agradaba del sacrificio que hacía él de la nube, de la columna de fuego, mandaba su fuego para que consumiera, y ese era el fuego con el que tenían que entrar al lugar santo. Al lugar santo no podían entrar con otra clase de fuego. Se recuerda a unas personas que llevaron lo que se llamaba fuego extraño y murieron. Bueno, nosotros debemos entrar con el fuego apropiado. Si nosotros no tenemos el fuego apropiado, hermanos, no vamos a poder ir entonces al altar de la oración. Y una vez que entramos al altar de la oración, entonces ya podemos venir a la revelación de la palabra. Por eso el paso número 1 les puse alabar al Señor. Número 2, lavarse las manos y los pies. Número 3, arrepentirse de los pecados. Número 4 es orar, dice, peticiones, intercesión, dolores de parto, batalla espiritual. Y por último, estudiar la palabra de Dios para recibir su revelación. Solo ese diagrama le salvaría a uno la vida, hermanos, para entender si usted se está esforzando, usted es genuino y de verdad quiere orar, pero no puede, quiere leer la Biblia, pero no le nace ni el deseo ni el entendimiento, es porque no se está poniendo en el altar. Debe ir al altar. Al día, ¿cuántas veces tenía que poner sacrificio en el altar? 2 veces. Eso quiere decir que deberíamos de ir por lo menos en la mañana y en la tarde a arrepentirnos. Hermano, más de algún pecado cometemos, ¿o usted cree que no? Seguro que sí. Entonces, ahora que hemos visto eso, por favor, vayamos al segundo libro de Samuel 11, del 2 al 4, y vamos a ver el ejemplo del rey David y el orgullo de revelación, redención y satisfacción. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, del 2 al 4. Y vamos a ver ahí también las mismas 3 etapas del orgullo. Versículo 2 dice así: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí es el mismísimo proceso de revelación, redención y satisfacción. El orgullo de revelación es cuando dice: vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Ve cómo empieza este versículo? ¿Con qué palabra? Vio, otra vez con la imaginación, vio. En su imaginación es linda y con ella sí voy a ser feliz. Orgullo de redención: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y por último, el orgullo de satisfacción, ¿cuál es? Y durmió con ella, consumó su pecado. En su mente hizo todo el proceso hasta que consumó su pecado. Pero eso le acarrió mucha condenación y mucho dolor y sufrimiento. Quiero que vayamos por favor al Salmo 32. Se recuerda que el primer hijo de David murió. El primer hijo de David con Betsabé murió. Y Dios tuvo misericordia. El segundo hijo fue Salomón. Y él ni se había percatado de la situación en la que estaba hasta que le enviaron a Natán el profeta, y Natán le tuvo que hacer una parábola para darle a entender que él era el que había cometido un pecado. En el Salmo 32, del 1 al 5, lo vamos a leer, se ve cómo David logró reencauzarse en el camino del Señor, pero tuvo que hacer algo para eso. Y esa es la parte que yo quiero dejarle a usted en su corazón. Lo que hizo David es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo todos los días de nuestra vida. En el Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras él no se arrepentía de su pecado, la mano del Señor se puso sobre él. La mano del Señor lo estuvo humillando, lo estuvo presionando para que pudiera llegar al altar del holocausto, pero él no lograba entenderlo. Mire todo lo que pasó, pero la parte final es donde dice en el 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, ese es el secreto para nosotros, vivir en el altar del holocausto. No deberíamos de dejar de visitar el altar del holocausto en arrepentimiento por nuestros pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas, pecados de hecho, de palabra, de pensamiento, de omisión. Ore para que el Señor le revele de qué cosas se tiene que arrepentir una vez que las ponga en el altar, y ya no hay ninguna división entre usted y Dios, y usted va a poder llegar a la revelación de la palabra. Eso fue lo que hizo David. Y ahora quiero que me acompañe, por favor, a Levítico 1 del 8 al 9. Le quiero decir qué cosas más que debemos poner en el altar del holocausto. Porque la Biblia es clara cuando nos dice qué cosas debemos llevar al altar del holocausto para que el Señor nos perdone. Había muchas ofrendas en el Antiguo Testamento, hermanos. Pero hay una que es muy amplia y ahí se mencionan las 3 partes del animal que se debían poner en el altar, y son las mismas partes que nosotros debemos poner también. Obviamente en el Antiguo Testamento eran partes físicas del animal. Nosotros ya no tenemos que poner cosas físicas, tenemos que poner actitudes, tenemos que poner nuestros deseos. En Levítico 1 del 8 al 9 dice, luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas. Yo se lo tengo subrayado. Mire, número 1 dice la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. 9, y lavarás con agua los intestinos. Y número 3, las piernas. El sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato. ¿Cuáles son las partes del animal que se tenían que poner? Número 1, número 2 y número 3. Así es, correcto, las piernas. Entonces vayámonos al número 1. Lo primero que nosotros debemos hacer cuando venimos en oración, en arrepentimiento, hermanos, es traer nuestra cabeza. Porque vio cómo empezaba todo, con la palabra vio, con la imaginación. Cuando uno viene al Señor, uno debería venir con una cabeza vacía. Por eso se lo puse, eso lo explicó el pastor hace mucho tiempo, no crea que es revelación propia. Al Señor Jesús, ¿dónde lo crucificaron? ¿Qué significa Gólgota? Calavera. ¿Qué es una calavera? Es una cabeza vacía, un cráneo vacío. Bueno, así es como debemos venir. Esa es la actitud que debemos traer cuando venimos al Señor y traemos nuestra cabeza a Dios. Nosotros tenemos que traer nuestra cabeza, no nuestras ideas. No, ¿cómo debería ser? No, si yo me sacara la lotería. Ay, hermano, si usted se sacara la lotería, ya no estaría en la iglesia seguramente. Por eso no le ha dado Dios esa cantidad de dinero. Uno viene pensando la forma y dándole indicaciones al Señor. ¿Usted cree que Dios no sabe cuál es la mejor forma de salvarnos de la situación en la que estamos? Por supuesto que sí. Hermanos, la cabeza representa nuestros pensamientos, representa nuestras ideas, representa nuestra imaginación. Y todas esas cosas son las que nosotros debemos traer al altar y decirle, Señor, líbrame de mis ideas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que los pensamientos de Dios son igualitos a los nuestros? No, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice. Nosotros pensamos totalmente diferente a lo que el Señor piensa. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a Dios que haga algo de acuerdo a nuestros pensamientos si son contrarios a su naturaleza? Aquí somos nosotros los que deberíamos sujetarnos a los pensamientos del Señor. Así es que venir al Señor es traerle nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra imaginación y decir, Señor, no tengo manera, tengo una necesidad. Ya le dije, usted le puede pedir, Señor, yo tengo una necesidad, necesito que me ayudes, pero no le dé la forma. Dios es el que sabe de qué manera lo va a resolver en el tiempo que el Señor lo tenga establecido. Segunda cosa que se ponía en el altar, que eran los intestinos. Hermanos, los intestinos representan los deseos. Y se lo puse entre paréntesis, también las motivaciones. Porque ya le dije, nosotros podemos tener buenos deseos y parecen deseos santos.
pero detrás hay una mala motivación. Pudiéramos estar pidiendo cosas lindas, pero por orgullo. Y el Señor conoce aún lo más íntimo. Por eso nosotros debemos traer hasta nuestras motivaciones. Cuando ore tiene que decirle: Señor, endereza mis intenciones. Si te estoy pidiendo algo que parece correcto, algo que parece lindo, algo que parece santo. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento se menciona un término que se llama el pecado de las cosas santas? Y el pecado de las cosas santas es que yo puedo estar pidiendo algo que parece recto delante de Dios, pero con una mala motivación. Ya no recuerdo, creo que se lo he mencionado antes, no sé si fue a Finney o a Wesley al que le leí, que él estaba orando, pidiéndole al Señor. Él era pastor y estaba orando para tener una congregación. Él decía: Señor, te pido por mi congregación, Señor, te suplico que sea gente santa, gente que todos lleguen a la Nueva Jerusalén, que todos sean la esposa del Cordero, los 144,000 y etcétera, todas esas cosas. Y el Señor le puso algo en su corazón y le dijo, si fue Wesley, le habrá dicho: John, ¿por qué me estás pidiendo eso? ¿De verdad amas a tu congregación y quieres que estén en la Nueva Jerusalén? ¿O es para que tú no tengas tanto trabajo que lidiar con la gente desobediente? Y él tuvo que entender, dijo: ay, perdón, era por lo segundo. Estás pidiendo lo correcto, pero con una mala motivación. No, usted tiene que pedirle: si aquí hay alguna hermana que su cónyuge no es cristiano, no le pidas: sálvamelo para que yo tenga una vida más tranquila. Sería una mala motivación. No, sálvalo para que no se vaya al infierno, para que se vaya al cielo. No sé si me doy a entender. Entonces, hasta eso uno tiene que decirle: Señor, y esto que te estoy pidiendo, ¿no tendrá una mala motivación? A lo mejor tiene una mala motivación. La tercera cosa que se ponía en el altar, ¿qué era, hermanos? Las piernas. Las piernas hablan del caminar, hablan de nuestra conducta, pero también dice que tiene que ver con la vida separada. Mire, habla del caminar y ahí va la vaquita sobre el camino. Y eso de separación, ¿qué cree? Porque las patitas de los animales limpios, ¿cómo eran? Separada, pezuña hendida, dice la Biblia, y eso habla de una vida de separación. Esa vida es la que nosotros tenemos que poner en el altar y decirle: Señor, ayúdame a vivir una vida de separación, ayúdame a vivir una vida distinta, no como la que vive el mundo, porque se supone que yo ya no soy del mundo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Ayúdame a vivir una vida santa para ti, Señor. Ahora que recuerdo, ¿usted se recuerda que cuando Jacob estaba luchando con el ángel en Peniel y le cambiaron su nombre? Después de que le cambiaron su nombre pasó algo. Le regalaron un par de zapatos nuevos. No. ¿Qué pasó? Le descoyuntaron. A partir de ahí, ¿cómo caminó Jacob? Ya no podía caminar de la manera como caminaba antes. Su caminar había cambiado. Eso lo aprendí de la doctora Esparza y dijo ella: ¿sabe qué? A partir de ahí Jacob ya no iba donde él quería, solo iba donde Dios se lo permitía. Hermano, que el Señor le cambie su caminar, que le descoyunte la pierna a usted también para que usted vaya solo a donde Dios le permite ir. Amén. Bueno, como diría el hermano Carlitos, ahora estamos entrando a la lección. Uno siempre viene preparado, hermanos. Aquí viene el papel. Mire, eso no falla. Le estaba diciendo que lo interesante es que nosotros podamos llegar al altar del holocausto. Pero hay veces que nosotros no queremos ir al altar del holocausto. David, hasta que el Señor puso su mano y agravó su mano sobre él, dice, entonces en ese momento él se pudo arrepentir de su pecado. Bueno, yo quiero contarle, hermanos, hay 7 formas como el Señor agrava su mano sobre nosotros. Hay 7 formas como el Señor nos humilla. Quiero explicárselos para que el día de hoy usted se vaya con esta enseñanza y de aquí en adelante, si siente la mano del Señor sobre su vida, no empiece a echarle la culpa a nadie, sino empiece a ver hacia adentro qué está pasando. Las siete formas como Dios nos humilla, o como Dios pone su mano sobre nosotros, la número 1 es, hermanos, es que, gracias a mí, usted no tenga pena. Gracias. Las siete formas como Dios nos humilla, hermanos, la número 1 es que Dios nos humilla con hambre. La número 2, Dios nos humilla al darnos día tras día la misma dieta. 3, Dios nos humilla dejándonos experimentar dolorosas aflicciones. 4, Dios nos humilla por medio de las autoridades. 5, Dios nos humilla con debilidades. 6, Dios nos humilla dejándonos llorar y arrepentirnos por los pecados y fallas de otros. Y número 7, Dios nos humilla con enfermedades. Y seguro que ninguno de aquí hemos pasado por estas cosas. Bueno, vamos a la primera. Con su permiso. Número 1,
Dios nos humilla con hambre. Por favor, vayamos a Éxodo 16 del 2 al 3. Cuando usted se encuentre en una situación como la que vamos a describir ahora, lo que le recomiendo es que vaya al Señor y que le pregunte: Señor, ¿detrás de qué andas en mi vida? Dice en Éxodo 16 del 2 al 3: toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Miren qué mentiras. Número uno, ellos no estaban comiendo así como dice ahí que comían en Egipto, según ellos que estaban en un restaurante, ¿verdad? Porque menciona que a las ollas de carne y el pan que comías hasta saciarnos, dice. Les recuerdo que eran esclavos. Número dos dice: pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre. ¿Se murieron de hambre en el desierto? No, no se murieron de hambre. Esa es una gran mentira. La Biblia dice que no se ha visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Así es que no nos vamos a morir de hambre. De hambre no nos vamos a morir. Aunque usted no tenga trabajo por meses, no se va a morir de hambre. Porque la palabra de Dios dice: no se ha visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Esa es su palabra y su palabra es verdad. Amén. Entonces, ¿qué significa que nos humilla con hambre? Para los que trabajan, que no son empleados, para los que no son empresarios, sino que son empleados, ¿sabe qué hace el Señor? Les quita el trabajo y los limita. No se van a morir de hambre, pero ya no se pueden dar todos sus gustitos. Para el que es empresario, se cayeron las ventas, hermano. La situación a nivel mundial está horrorosamente mal, y las finanzas, etcétera, etcétera, y todas esas cosas que usted ha oído últimamente. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Limitándolo. Porque, hermanos, cuando nosotros tenemos un buen trabajo y tenemos un buen sueldo, nos volvemos independientes y nos olvidamos del Señor, pensando que la confianza está en la chequera que tenemos, en los recursos que están en el banco. Entonces, Dios en su misericordia nos está limitando. Si usted está pasando por algún tiempo de escasez, si usted no tiene empleo, si su compañía está pasando por un mal momento, pero nunca había pasado por eso, dice, bueno, porque nunca había estado en ese nivel de orgullo hasta que Dios puso su mano. Dios está tratando con nosotros porque nos ama. Dios no es malo, Él no está peleando con su creación. Al contrario, nos quiere librar de cosas que no nos ayudan a crecer espiritualmente. Así es que cuando dice que nos humilla con hambre, es que el Señor nos limita, que nos cerca. No hay mayor humillación, hermanos, que perder un empleo. Cuando a uno le quitan un empleo, lo que están diciendo es rechazado. ¿Sabe que por eso existe lo que se llama indemnización, para resarcir los daños emocionales? No es para otra cosa. Bueno, es porque ahí hay una humillación. Cuando uno le dice: usted no sirve para esto, aunque le mire, es recorte personal, usted sabe que le están diciendo adiós. Ahí usted sabe que hay algo encubierto. Eso nos está doblegando. El Señor lo que quiere es que doblemos nuestras rodillas, no solamente para pedir el pan, sino para preguntarle al Señor: ¿detrás de qué andas en mi vida? Ese es número uno. Número dos, Dios nos humilla al darnos día tras día la misma dieta. Se parece un poquito a la anterior. Por favor, acompáñeme a Deuteronomio 8 del 2 al 3. Deuteronomio 8 del 2 al 3. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En el anterior dice que nos hace pasar hambre, pero usted ya sabe que no nos vamos a morir. Aquí dice que nos va a dar la misma dieta día tras día. ¿Sabe que cuando uno ha perdido el trabajo por mucho tiempo, qué pasa con las deudas? Se acumulan. Y ya cuando uno consigue un empleo, cuesta un poquito estabilizarse. Y entonces lo mismo, ya puede comer un poquito más, pero ya no puede ir a los lugares que iba. Se acostumbraba a salir una vez o dos veces en el mes a un restaurante, ya no tiene la misma libertad, le tocó la misma dieta.
Bueno, eso sería en el caso del trabajo. ¿Sabe de qué otra manera el Señor nos humilla dándonos la misma dieta? Con las enfermedades. Cuando uno a veces cae en una enfermedad, no todas las enfermedades, pero hay algunas donde cambia la dieta. Algunas dietas son de por vida, hermanos. Algunas dietas son temporales. Si es temporal, gracias a Dios. Y si es de por vida, gracias a Dios. Dios está humillándonos. Por eso dice aquí, les dio la misma dieta día tras día. Si usted está comiendo lo mismo, usted dice, ay, esto ya lo siento insípido. Siéntase como Daniel, yo solo comía legumbres y agua. Alguien que enfermó y que tenía que comer cierta cosa particular, le dije, bueno, eso es lo que sucede con los judíos. No, ellos no pueden comer de toda clase de comida, por lo menos los judíos ortodoxos no. Bueno, entonces imagínate que te tocó nacer en el pueblo judío y solo puedes comer de estas cosas. El Señor nos limita, hermanos, porque Dios nos está humillando. Ya le digo, ya sea porque todavía estamos sufriendo la escasez o por la enfermedad, el Señor nos está limitando. Sea agradecido con lo que el Señor está permitiendo comer, pero sepa, Dios está detrás de algo en su corazón. Número 3, Dios nos humilla dejándonos experimentar dolorosas aflicciones. Usted sabe lo que significa la palabra aflicción, es dolor, sufrimiento, prueba, es un trato de parte del Señor. Vayámonos al segundo libro de Crónicas 33 del 10 al 3. Dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Si usted no ha leído este pasaje, hermano, Manasés, según la Biblia, es el peor rey de Israel. No ha habido otro tan malo como él. Pervirtió al pueblo, visitó a divinos, agoreros, estudió las estrellas, pasó a sus hijos por el fuego. Según la Biblia dice que no ha habido otro rey tan malo como él. Y lo que él hizo de malo, ni siquiera dice todos los pueblos que lucharon contra Israel le hicieron tanto daño como él le hizo ese daño a su pueblo. Así es que en el versículo 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. O sea, llegaron, los conquistaron y al rey se lo llevan preso. La primera vez que yo escuché esta enseñanza estaba en Indiana y la doctora Hicks explicó que a él le habían puesto un grillete en la nariz y se lo llevaron jaladito de la nariz. Qué cosa más dolorosa. Pero mire la parte linda, en el versículo 12, y hermanos, eso es todo lo que el Señor está esperando de nosotros. Dios ni está peleando, no está enfurecido, no nos odia, nos ama, hermanos. Versículo 12 dice, mas luego que fue puesto en angustias, ¿quién? Manasés, oró a Jehová su Dios humillado, dice, grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y mire la misericordia del Señor en el versículo 13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y a partir de ahí quitó los altares, todos los lugares donde hacían sacrificios a los dioses paganos y se volvió al Señor. Quiero que note, era un hombre tan malo y perverso y solo se arrepintió y Dios lo perdonó. ¿Qué tanto nos cuesta a nosotros arrepentirnos? O sea, ¿qué tanto nos cuesta? Mire qué lindo, solo se arrepintió. Dios fuera diferente y dice, bueno, ok, ya te arrepentiste, pero te vas a quedar como esclavo para que aprenda. No, en su misericordia Dios le restauró todo. Solo estaba esperando que se arrepintiera. Si usted está pasando por alguna de las calamidades que le mencioné, Dios lo único que quiere es que usted se arrepienta. Eso es todo lo que el Señor está esperando. Mire que no es gran cosa, solo que usted se arrepienta de todo su corazón. Por supuesto que Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. No me diga, ay, ya me arrepentí, hermano, y sigo con lo mismo. No, usted tiene que apartarse. Ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Sabe que la palabra arrepentimiento es que voy caminando para acá y doy la vuelta para acá? O sea, hago totalmente diferente. Número 4. Dios nos humilla por medio de las autoridades. Génesis 16, del 4 al 11. Génesis 16, del 4 al 11. Qué difícil es creer que el Señor nos pueda humillar a nosotros a través de las autoridades, hermano. ¿Y mi papá es mi autoridad? ¿Usted qué cree? ¿Y mi esposo es mi autoridad? ¿Usted qué cree? Pero no vamos a hablar de su papá ni de su esposo, vamos a hablar de Génesis.
Génesis 16 del 4 al 11. Dice, y él se llegó a Agar, está hablando de Abraham, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí está la primera cosa de Agar. O sea, Agar no era tan linda como le quiso hacer querer al ángel. Mire que dice, miraba con desprecio a su señora. Había algo malo en su corazón. Versículo 5. Entonces, Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. ¿Ve que es la segunda cosita mala que tenía? Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de aguas en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Versículo 9, le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo tu mano. Le dijo también el ángel de Jehová, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Pero quiero que note en el versículo 9, el ángel le dijo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo tu mano. Todas las autoridades, dice la Biblia, que son puestas por el Señor, todas las autoridades. Y si pasa algo es, se lo doy, gracias, no tenga pena, lo vi venir, ni se preocupe. Todas las autoridades son puestas por el Señor, todas las autoridades, hermanos, todas. Hasta las que no son de la iglesia, las eclesiásticas, no eclesiásticas, las civiles, las militares, todas las autoridades son puestas por el Señor, todas. Y todas están cumpliendo un propósito de parte de Dios. Miren, hermanos, a veces le va a tocar a usted trabajar con algún jefe que es áspero. Solo piense, Dios debe andar detrás de algo en su corazón. Dios no le puso a ese jefe por maldad, no le puso a ese jefe por error, no le puso a ese jefe por casualidad. No hay casualidades en el Señor. Dios debe estar tratando algo en su corazón. Miren, uno debe aprender a honrar a las autoridades. Y no solo las de fuera, las civiles son las que nos pueden desesperar. Bien pudiera ser, hermanos, que las autoridades eclesiásticas. Yo tuve un pastor, recuerdo, hace mucho tiempo, y de verdad que me desesperaba. Sufrí algunas cosas con él. De las cosas tal vez que yo recuerdo era como que hacíamos algún evento de parte de la iglesia, nos ofrecían dinero y luego nos decían, no, ya no les vamos a dar dinero. Ahora que miro al hermano Ricardo, recuerdo que con él hicimos un evento con los jóvenes y nos apuntamos, por eso ahora pedimos que paguen antes, hermanos. En esa época no lo sabíamos. Y se apuntaron y bueno, no pagaron y nosotros contratamos un bus. Ya no recuerdo cuánto dimos de anticipo con el hermano Ricardo, pero pensemos que dimos 100 quetzales y costaba 200. Creo que teníamos que ir a una pista por Antigua. Ese sábado yo no pude ir porque me tocó trabajar y el hermano Ricardo finalmente me llama y me dice, mira, de los 35 jóvenes que se apuntaron, solo vinieron 3. 2 jovencitos y el que los invitó, que es el hijo del pastor. Ups, estamos en problemas. Y dice, si ustedes ya dieron su palabra, el bus tiene que irse, aunque sea solo con 3. Yo le digo, no, yo prefiero perder los 100 quetzales porque tenemos que perder 200. Y dijo, vamos a dar el dinero. Ricardo se acordará. Ricardo solito se fue con los 3 jovencitos. Y cuando fuimos a pedir el dinero no le damos nada para que aprendan a organizar bien. Entonces dice uno, wow. Bueno, esas cosas pasaban. Recuerdo que a los poquitos días nos pidieron, teníamos grupos de estudio y se hizo una vigilia. Ahí sí eran vigilias completitas, no medias vigilias. Y al día siguiente se tenía que dar desayuno. En ese grupo de estudio estábamos con el hermano Moito se recordará, y nos dicen que tenemos que servir el desayuno. Nos lo dicen de un miércoles que teníamos estudio bíblico para viernes. Y yo le digo, Moito, ¿servir el desayuno o conseguir el desayuno? Éramos como 500, 800 personas, hermanos. Voy a averiguar. Y dice, no, hay que conseguir el desayuno. Eso está difícil. Yo dije, ¿y cuál es la organización de la que habíamos hablado hace algunos días? Pero bueno, no importa. Corrimos, conseguimos y entonces decidimos que íbamos a dar tamales y bueno, ya se arregló todo. Yo estaba listo para ir a servir, pero yo no voy a oír esa prédica. Ya no quiero oír a ese señor. El señor, decía yo, estaba enojado con él.
Pero no me aguantaba el enojo, hermanos. Eran las 12 de la noche, me recuerdo estar en el piso orando y peleándome con el Señor. Pero qué clase de pastor me diste, ¿qué te pasa? Señor, y entonces, mire se lo cuento no porque me esté quejando de él, no, se lo cuento para que vea lo que el Señor me dijo a mí. Y el Señor, la primera cosa que me dijo es, yo recuerdo que le dije, Señor, no es justo, él no es pastor, un pastor va delante del rebaño, él viene atrás tuyándome ahí, parece el carnicero. Y yo le dije, Señor, no es justo. Y yo oí la voz del Señor en mi corazón que me dijo, ¿y era justo que yo diera mi vida por ti en la cruz del Calvario? No, no era justo, Señor. Pero por lo menos dame el privilegio de decirle que soy mal pastor. Dijo, ese no es tu trabajo, es trabajo de mi Santo Espíritu. Y la tercera cosa que le dije, porque ahora lo recordé, es, pero la verdad yo no tengo ganas de servirlo. Cuando lo sirves a él, me sirves a mí. Eran las 12 de la noche, vivía por el aeropuerto, la iglesia quedaba por Pan Europa, no había bus, yo no tenía vehículo, a esa hora me vestí y me fui para la iglesia. ¿Y saben qué? Llegando por la razón que sea, me tocó hacerle el sonido en su prédica, entonces me tocó servirle lo que había dicho que no. Lo que le quiero decir es, honre a sus autoridades, no importa cómo sean. El Señor está esperando que usted sea obediente. Eso es todo lo que Dios pide. Así es que usted no piense, este es mi jefe, pero es un impío, el suyo por lo menos era pastor. Pues fíjese que al revés, gracias. ¿Sabe que a la gente le es más difícil tener problemas con un jefe cristiano? Porque si eso que es cristiano. Para ellos, no, mejor que fuera impío. Dice, bueno, si es impío lo quiere cristiano, si es cristiano lo quiere impío. Ustedes le gracias a Dios por su autoridad. Número 5. Dios nos sumía con debilidades. 1 Corintios 12 del 1 al 10. 1 Corintios 12 del 1 al 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Eso lo dice Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino de mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que en la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, ¿sabe qué está diciendo Pablo? Todos tenemos debilidades, todos tenemos pasiones desordenadas. Unos estamos luchando con una cosa, otros están luchando con otra cosa. Si usted no está luchando con nada, ¿sabe por qué será? Porque eso ya lo venció, porque ya no está luchando. Cuando nosotros tenemos una lucha es porque no nos queremos dejar vencer por esas pasiones. Todos tenemos pasiones de uno u otro tipo, hermano. Cualquier cosa y se levanta la carne. ¿Sabe por qué lo deja el Señor? Para que aprendamos a humillarnos, porque si no nos estaríamos exaltando. Me voy a la número 6. Dios nos humilla dejándonos llorar. Esta cosa es muy linda, hermanos. Dios nos humilla dejándonos llorar y arrepentirnos por los pecados y fallas de otros. Yo hasta que lo encontré en el material de la doctora fue que entendí esta parte, porque habían cosas que yo no entendía, ahora ya lo sé y quiero transmitírselo. 2 Corintios 2, del 19 al 21. Mira el título, Dios nos humilla dejándonos llorar y arrepentirnos por los pecados y fallas de otros. Dice, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y con todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo está llorando por la iglesia de Corinto, porque a pesar de que tenían todos los dones, era una iglesia muy pecaminosa. Entonces Pablo dice, voy a llegar a comprobar lo que he oído de ustedes, que hay pleitos, divisiones, disensiones,
Y eso me va a humillar, eso me va a hacer llorar. ¿Sabe qué significa eso? ¿Se aplica? Estoy seguro que habrán pastores que habrán llorado por sus ovejas, ovejas que pecan, se descarrían y se van. Seguro que sí. Entonces usted dirá, pero yo no soy pastor. ¿Sabe a quién se aplica esto? A los papás. Cuando un hijito se le descarría. Porque ¿sabe qué? La gente no habla mal del joven, habla mal de los papás. Y tan honrados que se miraban. Y tiene que ver, fueron elecciones personales. Pero el Señor, si esta cosa pasara en su vida o en su familia, el Señor está humillándolo. Ahí lo que tiene que hacer es preguntarle al Señor, ¿detrás de qué andas en mi vida? El Señor a lo mejor quiere que viva de rodillas, orándole, clamándole. Miren, Dios va a contestar las oraciones que haga por un hijo. Se lo prometo, lo he visto. Dios va a contestar. Dios va a contestar las oraciones que hago por un hijo que se apartó. A su tiempo el Señor lo va a traer. Pero cuando el Señor nos permite llorar es porque Dios a nosotros nos está afligiendo, Dios a nosotros nos está atribulando. Termino con la número 7. Y Dios nos humilla con enfermedades. Le dejo la cita por el tiempo, ya debemos estar terminando. Job 33, del 19 al 30. Hermanos, cuando nosotros caemos en cama con un quebranto de salud, el Señor nos está humillando. De la misma manera Dios nos está limitando, eso lo podemos ver en el caso de Job. Si usted está pasando por algún quebranto y ha pasado muy tiempo y mucho tiempo y mucho tiempo y los doctores no encuentran, mejor pregúntese o pregúntele al Señor, Señor, ¿detrás de qué andas en mi vida? Es la manera como el Señor está grabando su mano sobre nosotros, porque el Señor lo que quiere es que nosotros lleguemos al altar del holocausto. Esta cita sí necesito que me acompañe. Romanos 12, del 1 al 3. Y aquí vamos a finalizar. Vio que empezamos diciendo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es la verdad que nos hace libres, hermanos. Ni estamos saliéndonos del camino, ni Dios está peleando con nosotros, sino al contrario, por amor es que nos pueden pasar estas 7 cosas. Romanos 12, del 1 al 3 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está pidiendo aquí? Que cuando vengamos al altar pongamos nuestro cuerpo, las tres partes que mencionamos, la cabeza, los intestinos y las piernas. Eso es lo que está pidiendo. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo? Ya no traiga su imaginación. Deje su imaginación afuera y empiece a poner su cabeza también en el altar. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué está diciendo? Que no tengamos orgullo. Por eso es que el Señor nos trae con estas 7 formas de humillación cuando el Señor ve que hay orgullo en nuestro corazón. Hermanos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Por eso es que el Señor nos quiere humillar aquí, ahora, cuando todavía sirve para algo. Hay gente que hasta que llegue al infierno, ahí se va a humillar, ya es demasiado tarde, ya no le sirvió de mucho. Va a glorificar al Señor, pero ya no le sirvió a Él. Hermanos, aquí en esta tierra vale la pena que nos humillemos en la presencia del Señor. Aquí podemos tener progreso espiritual. ¿Quiere ponerse en pie? Le voy a pedir a los músicos que pasen. Si el Señor nos permite que podamos cantar algo. Agradecidos con el Señor, hermanos, porque Dios es bueno. La enseñanza de hoy no tiene una aplicación en este momento. Esta aplicación la va a tener cuando usted llegue a su casa o cuando le toque vivir las cosas que nos tocan vivir. Ahí va a haber una aplicación de esta enseñanza. Pero lo que yo quiero dejar en su corazón es, Dios es bueno y nos ama, hermanos. Pero como el orgullo lo heredamos de Adán, porque a Adán se lo transmitió Lucifer en el huerto, el Señor también está lidiando con el orgullo de revelación, redención y satisfacción. Si usted no tiene contacto con la palabra del Señor, va a tener la revelación de Lucifer. Va a creerse que usted está haciendo su voluntad y no, está haciendo la voluntad del diablo. Quiero que le demos gracias al Señor por su palabra, por la revelación que el Señor nos ha dado, por los líderes que ha puesto delante de nosotros para que nosotros podamos recibir el entendimiento. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, te damos gracias por tantas bendiciones. Bendito seas por siempre, Señor. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y Señor, te damos gracias porque hay un altar al cual nosotros podemos acudir, Señor, el altar del holocausto. Gracias porque hay suficiente sangre, Señor, que nos limpia de cualquier pecado. No hay pecado que tú no puedas perdonar, Señor. Te damos gracias. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Y Señor, te damos gracias por la revelación de tu palabra.
la revelación que nos vino a través de tu sierva, la doctora Hicks, a través del hermano Carlos, Señor. Gracias por el entendimiento que tenemos de la palabra. Y Señor, gracias porque hoy podemos comprender que si estamos pasando por alguna de estas 7 formas, como tú humillas a tus siervos, Señor, es por amor. No estás peleando con nosotros, no estás, Señor, disgustado, sino nos estás atrayendo a ti. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias por tu sangre, gracias porque hay agua suficiente para lavar nuestras manos, nuestros pies. Pero gracias, Señor, porque cuando viene el fuego de tu Santo Espíritu en nuestra vida, cuando ponemos una ofrenda en el altar, Señor, ese fuego nos puede llevar al altar del incienso, nos puede llevar al candelero y nos puede llevar a la mesa los panes de la proposición. Señor, nosotros no queremos ser cristianos del atrio, Señor, porque no queremos estar en la eternidad viéndote de lejos, queremos verte de cerca, Señor. Danos el privilegio en esta tierra, Señor, de crecer espiritualmente. Si todavía nos encontramos en el atrio, ayúdanos a llegar al lugar santo. Ayúdanos a tener una relación de amor contigo en oración, en el estudio de tu palabra, poniendo por obra tus mandamientos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si ya estamos en el lugar santo, Señor, te pedimos que nos metas a la cámara de los esponsales, que nos lleves al lugar santísimo, Señor. Queremos conocerte, queremos verte, Señor, no solo aquí, sino por toda la eternidad. Ayúdanos a comprender, Señor, que las elecciones que hagamos el día de hoy aquí en la tierra nos van a servir por toda la eternidad. Si hoy podemos verte a través de tu palabra, Señor, estaremos viviendo en la nueva tierra, Señor. Estaremos teniendo comunión contigo. Pero si hoy podemos llegar, Señor Jesús, hasta la parte más alta, hasta la parte más íntima, Señor, si podemos llegar hasta el propiciatorio, a tener una relación de esposa donde nos sujetamos a ti, Señor, por toda la eternidad estaremos en tu presencia y seremos tu esposa. Y Señor, hemos aprendido que tú puedes agravar tu mano sobre nosotros. Hoy te decimos, cuéstenos lo que nos cueste, Señor, queremos llegar a la meta. Señor, ayúdanos a llegar. Señor, métenos a la tierra que fluye leche y miel. Señor, que no dependa de nosotros, que dependa de ti. Porque si depende de nosotros, Señor, nos vamos a quedar postrados en el desierto. Que dependa de ti. Señor, te damos todo el permiso para que entres a nuestro corazón y haz lo que tengas que hacer. Destrúyenos y haznos de nuevo, Señor. Danos un corazón nuevo, un corazón que se convierta, un corazón que entienda tu palabra, un corazón que entienda tus mandamientos y los ponga por obra. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te amamos, Señor, te amamos, Señor, te amamos, Señor, te amamos. Y Señor, no nos queremos quedar cortos en nuestro caminar. Sí queremos ser tu esposa, sí queremos amarte con todo el corazón, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, haz tu obra en nosotros, Señor Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor de gratitud.